Hola. A ver, si pensamos en un juicio, casi siempre nos imaginamos el final con un juez, un martillazo y una sentencia, ¿verdad? Es la imagen clásica. Pero la realidad, créanme, es mucho más dinámica y de hecho bastante más interesante. Hoy vamos a meternos de lleno en esas salidas de emergencia que tiene el sistema judicial. Son mecanismos fascinantes que permiten que un proceso termine mucho, pero mucho antes de llegar a un veredicto final. Son las herramientas que le dan flexibilidad, estrategia y sobre todo eficiencia a la justicia. Entonces, la gran pregunta, ¿de verdad todo juicio termina con una sentencia? Es lo que hemos visto mil veces en películas y series. Pero, ¿es la única manera de cerrar un conflicto legal? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. Existen varios caminos alternativos que son clave, no solo para ayudar a que los tribunales no se saturen, sino para entender cómo funciona la justicia de verdad, en el día a día. Muy bien, entremos en materia. A diferencia de lo que podríamos creer, el sistema legal no es una máquina rígida y cuadrada. De hecho, es sorprendentemente adaptable. El sistema reconoce que las cosas cambian, que un conflicto puede evolucionar y, más importante aún, que las personas involucradas deberían tener cierto control sobre su propio problema. Por eso mismo existen estas salidas anticipadas, para poder cerrar un caso sin necesidad de recorrer todo el camino, que a veces es larguísimo y muy desgastante. Y aquí está la idea central, el corazón de todo este asunto. Miren, un juicio solo sigue vivo mientras exista un interés real, actual y legítimo en la pelea. Si ese interés se esfuma, ya sea porque la situación cambió o porque las partes así lo decidieron, ¿qué sentido tiene seguir adelante? ¿Para qué gastar tiempo, dinero y recursos del Estado? Pues ninguno. Mantener un proceso zombie andando es ilógico, es ineficiente y la ley es lo suficientemente inteligente para reconocerlo. Comencemos con la primera gran categoría. Cuando el proceso termina no porque las partes se pongan de acuerdo, sino porque algo pasa en el mundo real, algo externo que de repente hace que seguir sea imposible. Son como eventos inesperados que irrumpen en el juzgado y le ponen un freno de mano al juicio. Este concepto suena complicado, pero vamos a desmenuzarlo. La improponibilidad sobrevenida. Imaginen la escena. El juicio ya empezó, la demanda se admitió, el demandado ya contestó, todo va en marcha. Y de repente, ¡zas!, aparece un defecto garrafal, un error tan grave que si se hubiera sabido desde el principio, el juez nunca habría iniciado el caso. Por ejemplo, se descubre que el mismo problema ya se juzgó en otro lado. Lo que define a esta figura, y esto es lo importante, es el cuándo aparece el problema. Tiene que ser después de que se contestó la demanda. Es como el game over sorpresa del proceso. Este mecanismo es quizás el más lógico de todos. Es puro sentido común. Pensemos, si alguien demanda a otra persona por una deuda, y en medio del juicio el deudor va y le paga lo que debía, ¿para qué seguir con el pleito? El objetivo de la demanda, que era que le pagaran, ya se cumplió. Pero se cumplió fuera del tribunal. El interés en el juicio simplemente se desvanece, porque el problema ya no existe. El proceso pierde su razón de ser, y lógicamente tiene que terminar. Ok. Dejemos atrás los eventos externos y pasemos ahora a una categoría donde los protagonistas absolutos son los que están en el pleito. Aquí, el juicio no termina por algo que pasa afuera, sino por una decisión consciente, una decisión estratégica de las partes. Ellas mismas toman las riendas y deciden ponerle fin al conflicto. A esto, en derecho, se le conoce como autocomposición. Y para lograr esto, la ley nos da una especie de caja de herramientas con 4 instrumentos principales. Cada uno sirve para algo distinto y tiene efectos muy diferentes. Vamos a verlos uno por uno para entender bien sus matices y cuándo se usaría cada uno. A ver, aquí hay que poner mucha atención, porque la diferencia entre renunciar y desistir es clave, y es una decisión estratégica muy importante. Con la renuncia, el demandante no solo abandona el juicio, abandona el derecho mismo que estaba reclamando. Es como quemar las naves, es una puerta que se cierra para siempre. Jamás podrá volver a demandar por esa misma razón. En cambio, con el desistimiento, lo que abandona es solamente este proceso en particular. Es como decir, retiro esta demanda por ahora, pero se guarda la carta de poder volver a intentarlo más adelante. Es una jugada táctica. Y por eso, si el demandado ya fue notificado, se necesita que esté de acuerdo, porque a lo mejor a él le interesa que el asunto se cierre de una vez por todas. Ahora, démosle la vuelta a la tortilla y pongámonos del lado del demandado. El allanamiento es, básicamente, cuando el demandado levanta la bandera blanca. Es decir, ok, tienes razón, es una capitulación. Y esto puede ser porque de verdad reconoce que se equivocó o, muchas veces, es una decisión de negocios, una forma de cortar las pérdidas y evitarse los costos y el desgaste de un juicio largo.
Al admitir lo que pide el demandante, el juicio puede acabar en ese mismo momento. Y claro, lo que pasó después depende de hasta dónde llega esa aceptación. Si el allanamiento es total, sobre todo lo que se pide, pues el caso se acabó. El juez dicta sentencia de inmediato dándole la razón al demandante. Pero lo interesante viene si es parcial. Imaginen que la demanda es por 100,000. Si el demandado dice, admito que debo 50, pero los otros 50 no, el proceso se vuelve súper eficiente. Ya no se va a discutir sobre los 100,000. El juicio sigue, pero solo para pelear por la parte que sigue en disputa. Se ahorra un montón de tiempo y recursos. Y llegamos a la que muchos consideran la joya de la corona de la autocomposición, la transacción. Aquí ya no hay un ganador y un perdedor. Esto es una negociación pura y dura, donde ambas partes ceden un poco para encontrarse en un punto medio que les sirva a los dos. Ese acuerdo se lo llevan al juez, él lo revisa, lo aprueba, y ese pacto pasa a tener la misma fuerza que una sentencia. Es la solución hecha a la medida, el traje de sastre en lugar del detalle única que te puede dar una sentencia. Bueno, ya vimos finales por eventos inesperados y por acuerdos de las partes. Nos queda la última forma de terminación, una que no depende de nada nuevo, ni de pactos, sino de todo lo contrario, del simple y puro abandono. Es cuando un proceso se muere, literalmente, por negligencia. Es la famosa caducidad de la instancia. Esta frase lo explica a la perfección. La ley es práctica. No puede permitir que los juicios queden abiertos en un limbo para siempre. Si un caso se queda paralizado porque nadie lo mueve, la ley asume lo más lógico, que a las partes ya no les interesa. Se presume que lo abandonaron. Esto es clave para evitar que los tribunales se conviertan en cementerios de casos zombies, expedientes que están abiertos en papel, pero que en la realidad están muertos y solo generan incertidumbre. Y para que esto funcione, hay un cronómetro, la primera regla de oro, 6 meses. En la primera instancia de un juicio, si ninguna de las partes hace nada para impulsar el caso durante 6 meses seguidos, se puede declarar la caducidad. El reloj empieza a correr desde la última cosa que se notificó. Pero ojo, si el caso ya está en apelación, o sea, en segunda instancia, la cosa se acelera, el tiempo se reduce a la mitad, solo 3 meses de inactividad. Si una apelación se queda quieta por ese tiempo, caduca. ¿Y por qué menos? Porque se entiende que hay más urgencia. Ya hay una primera decisión y la ley quiere que la resolución final llegue más rápido, sin más demoras. Ahora, como en toda buena regla, siempre hay excepciones. No todos los procesos pueden morirse por inactividad. La ley protege algunos que son especiales. Por ejemplo, el recurso de casación, por su importancia para unificar cómo se interpreta la ley en todo el país, está a salvo. Y, muy importante, los procesos de ejecución forzosa tampoco caducan. Imagínense qué injusto sería que un deudor, ya con una sentencia en contra, pudiera simplemente esconder sus bienes, dejar pasar el tiempo y así librarse de pagar. La ley inteligentemente impide que eso pase. Entonces, después de haber recorrido todas estas rutas alternativas, vale la pena detenernos un segundo y preguntarnos, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué el sistema se toma la molestia de crear tantas salidas diferentes? La respuesta es que estas herramientas no son simples tecnicismos legales, son vitales para la salud de todo el sistema de justicia. Aportan eficiencia porque liberan a los jueces para que se enfoquen en los casos que de verdad necesitan una decisión. Le dan autonomía a las partes reconociendo que muchas veces nadie mejor que ellas para resolver su propio problema. Ofrecen certeza jurídica porque evitan que un pleito quede abierto para siempre. Y, quizá lo más valioso, abren la puerta a soluciones más creativas, acuerdos que pueden ser mucho más satisfactorios para todos que una sentencia impuesta por un tercero. Y cerramos con esto. La existencia de todas estas formas de terminación anticipada nos deja con una reflexión bien de fondo sobre la justicia misma, sobre ese equilibrio delicado entre la voluntad de las personas para arreglar sus problemas y el papel del Estado como el árbitro final. No hay una respuesta única ni fácil, pero es precisamente en esa tensión donde vive y respira un sistema de justicia moderno y eficaz.